Voy a compartirles la pantalla y voy a empezar a... Ok, ya alguien empezó a grabar, entonces súper bien. Listo. Voy a compartirles mi escritorio y ahí ven mi presentación. Alguien que me diga si la logran ver. Sí, profe, sí se ve. Bien, ok. Entonces, hoy lo que nos corresponde ver es cómo las células se dividen y cómo se producen las proteínas en las células, ya sea las proteínas que va a usar para reparar la membrana celular de la misma célula o para mandar proteínas a otro lado, porque a veces las células del hígado, por ejemplo, hacen proteínas y las mandan a otro lado, a otros órganos o así sucesivamente. Entonces hoy vamos a ver, es una parte un poquito más pesada porque vamos a meternos con material genético y con procesos que se llaman transcripción y traducción. Entonces, lo primero es que yo quiero que ustedes me digan a alguna persona, cualquiera, qué es el ADN o para qué sirve. ¿Qué es lo que han escuchado ustedes sobre el ADN? Que contienen la información genética. Que contiene la información genética, exacto. Entonces, el ADN realmente, esta es la definición de ADN. ¿Okay? ADN dice que es una molécula de ácido desoxirribonucleico, pero se llama ADN, dispuesta en doble hélice, esto va a ser muy importante más adelante, encontrada en el núcleo, que tiene como función principal almacenar información. Entonces, vamos a ver, el ADN, ustedes me dijeron que era el que guardaba la información, muy bien, pero el ADN es solo un tipo de ácido nucleico. Entonces, quienes guardan la información son los ácidos nucleicos. De los ácidos nucleicos existen dos tipos, que es el ADN y el ARN. Entonces, vamos a hablar de material genético como un todo, como ácidos nucleicos. Y dentro de esos ácidos nucleicos tenemos dos, ADN y ARN. En la clase vamos a estudiar ambos, el ADN y el ARN. Entonces, ¿cuál es el ADN? Bueno, el ADN es aquel que está en el núcleo, solamente en el núcleo. El ADN no puede salir del núcleo. Y que además guarda toda la información que nosotros tenemos. En cambio, el ARN, que también es un ácido nucleico, puede entrar al núcleo, puede salir de él, puede estar nadando en el citoplasma, a diferencia del ADN, que solo puede estar dentro del núcleo. Y además su nombre es distinto, ¿verdad? No es ácido desoxirribonucleico, sino que se llama ácido ribonucleico, por eso es que es ARN. Y en vez de tener, o en vez de almacenar información, tiene diferentes funciones, dependiendo de cuál tipo de ARN sea. Hay tres tipos de ARN, un ARN mensajero, un ARN de transferencia y un ARN ribosomal. Cada uno tiene diferentes funciones. En cambio, el ADN tiene una, almacenar información dentro del núcleo. Entonces, como yo les dije a ustedes que el ADN simplemente es un tipo de ácido nucleico, porque el otro tipo es ARN, entonces tenemos que estudiar primero qué es un ácido nucleico. Entonces, nada más déjenme buscar aquí para poder explicarles mejor esta parte. Entonces, el ácido nucleico, como tal, ya sea ADN o ARN, ¿verdad? Aquí, dice que es una hebra compuesta por nucleótidos. Entonces, es una línea que está compuesta por esto que se llaman nucleótidos. Los nucleótidos son como ladrillos, por así decirlo. Y ahorita vamos a ver cómo están formados esos ladrillos. Entonces, dijimos que un ácido nucleico es una hebra con nucleótidos. Entonces, es lo mismo que yo diga, es una hebra, o sea, una línea, ¿verdad? Con nucleótidos. ¿Y cuáles van a ser los nucleótidos? Ladrillos. Entonces, imaginémonos que aquí hay un ladrillo, aquí hay otro ladrillo, aquí hay otro ladrillo, otro aquí, y por último uno aquí, ¿ok? Entonces es una hebra con varios ladrillos y dijimos que cada uno de estos ladrillos se llaman nucleótidos. Entonces ya sabemos que los ácidos nucleicos están conformados por nucleótidos y los nucleótidos pueden ser nucleótidos que formen ADN
o pueden ser ladrillos que formen ARN, ¿verdad? Dependiendo de qué ácido nucleico queramos. Ahora, yo les dije que cada uno de estos ladrillos, o sea, cada uno de estos nucleótidos está formado por varias partes. Entonces, ahora vamos a ver por cuáles partes está formado el ladrillo, que nosotros sabemos que se llama nucleótido, ¿verdad? Entonces, el nucleótido, o sea, el ladrillo, está compuesto por 3 cosas. Está compuesto por... ¿Alguien me va a decir algo? Ok. Y no, nada más les voy a pedir que por favor apaguen los micrófonos, porque me entra como interrupción de sonido, entonces es mejor que todos estén apagados. Entonces les decía que el ladrillo está compuesto por 3 cosas. Una que se llama una base nitrogenada, que esto va a ser como una bandera. Hay 5 tipos de bases nitrogenadas, entonces el ladrillo solo puede tener una, es decir, una de esas 5. Si hay 5 banderas, cada ladrillo solo va a tener una. Puede tener cualquiera de las 5, pero solo una. Luego va a tener un azúcar de 5 carbonos. Ese azúcar, solo hay 2 tipos de azúcar. Entonces, el ladrillo solo tiene uno de esos 2 tipos de azúcar. Cualquiera de los 2, pero solo uno. Y un grupo fosfato, que este grupo fosfato lo tienen todos los ladrillos, el mismo grupo fosfato, solo uno, ¿verdad? Entonces, si ya sabemos que tienen una base nitrogenada, un carbono, un azúcar y un grupo fosfato, entonces es como si nosotros agrandáramos esto, si agarráramos el ladrillo, lo hiciéramos grande, y entonces el ladrillo estuviera compuesto de esta manera. Tiene un azúcar de 5 carbonos, o sea, cada vértice, digamos, es un carbono, 1, 2, 3, 4, 5, por eso es que es un pentágono. Entonces, un azúcar de 5 carbonos, una bandera, que sería la base nitrogenada, ¿verdad? Y un grupo fosfato que lo vamos a representar con una P, ¿ok? Entonces, tenemos la P del grupo fosfato, la bandera, que es la base nitrogenada. Sabemos que hay 5 tipos, pero solo puede tener una. Y el azúcar, que es de 5 carbonos. Entonces, en vez de ver el ladrillo como un rectángulo, ahora vamos a ver el ladrillo como esto, ¿verdad? Como el azúcar con la base nitrogenada y el grupo fosfato. Cada uno de estos es igual. ¿Qué es lo que cambia? El azúcar que tienen y la bandera que tienen. Entonces, ahora vamos a empezar a ver aquí cuáles... Bueno, Profe, sí, dígame. ¿qué significaba la P? El grupo fosfato. La P yo la dibujé para que ustedes supieran que es el grupo fosfato. Gracias. Un gusto. Entonces vean que aquí químicamente podemos ver cómo está formado el nucleótido, el ladrillo. Entonces este pentágono que está aquí sería el azúcar, ¿verdad? Esto que está aquí como la P con varias O, ¿ven? Este es el grupo fosfato que está pegado al azúcar. Y a este lado tenemos una base nitrogenada y en este caso esta base nitrogenada que yo estoy señalando es la bandera, ¿verdad? Entonces, el azúcar, el grupo fosfato, la base nitrogenada. Ahora yo les dije que existían 2 tipos de azúcares y 5 tipos de bases nitrogenadas. Entonces, primero vamos a ver los tipos de azúcar que existen. Entonces, el ladrillo puede tener un azúcar u otro. Entonces, vamos a ver los tipos de azúcares. Este que ustedes ven a la izquierda, vean que los dos son azúcares de 5 carbonos, o sea, por eso son un pentágono, ¿sí? Entonces, este de la izquierda, veamos que en el carbono número 2, que está aquí, el que yo estoy señalando, hace un enlace con un grupo hidroxilo, o sea, con un grupo OH, ¿verdad? Pero veamos que el de la derecha, que es igual en el carbono 2, en vez de tener un OH, solo tiene una H, o sea, solo tiene un hidrógeno o un hidrogenión, como quieran decirlo. Esa es la única diferencia entre los 2 azúcares. Entonces, gracias a esa diferencia, ellos reciben diferentes nombres. Este de la izquierda, que tiene el grupo OH, se llama azúcar ribosa. Y el de la derecha, que tiene un H, se llama azúcar desoxirribosa. Entonces, vean que este nombre, ribosa y desoxirribosa, es lo que hace que existan 2 tipos de ácidos nucleicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si ustedes se acuerdan,
un ácido nucleico era una hebra de nucleótidos, o sea, una columna de ladrillos. Entonces, si esos ladrillos, o sea, si esos nucleótidos tienen como azúcar el azúcar ribosa, o sea, el de la izquierda, ese ácido nucleico va a dejar de llamarse ácido nucleico y se va a llamar ácido ribonucleico, porque tiene el azúcar ribosa. En cambio, si esa columna de ladrillos tiene el azúcar de la derecha, sus ladrillos solo tienen el azúcar de la derecha, entonces ese ácido nucleico se deja llamar ácido nucleico y se va a llamar ácido desoxirribonucleico porque tiene como azúcar la desoxirribosa. De ahí es a donde viene el nombre de ARN y ADN. Entonces ya podemos ver la primera diferencia entre el ADN y el ARN. ¿Cuál es? Que el ADN, todos sus ladrillos tienen el azúcar desoxirribosa y en el ARN todos sus ladrillos, o sea, todos sus nucleótidos, tienen azúcar ribosa. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Vamos a ver. No, ok. Entonces, esa es la primera diferencia. Ya aprendimos que gracias a los azúcares hay una diferencia. Ahora recuerden que además del azúcar, el grupo fosfato nunca cambiaba, pero que las banderas, o sea, que las bases nitrogenadas, sí podían cambiar y que hay 5 tipos de banderas. Entonces, estas son las banderas que puede tener un ladrillo o un nucleótido. Y estos son los nombres: citosina, timina, uracilo, guanina y adenina. Sin embargo, las banderas también tienen una diferencia si hablamos de ADN o si hablamos de ARN. ¿Por qué? Bueno, resulta que en el ADN, con D de desoxi, nosotros podemos tener 4 de estas 5 banderas. ¿Qué quiere decir? Podemos tener citosina, podemos tener timina, podemos tener guanina y podemos tener adenina. Pero en cambio, si estamos hablando de ARN, nosotros podemos tener igual citosina, guanina y adenina. Pero en vez de timina, vamos a tener uracilo. Entonces, la timina y el uracilo son banderas que son prácticamente iguales. No son iguales, pero son prácticamente iguales. Entonces, son intercambiables. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy hablando de ADN, la bandera se va a llamar timina. Pero cuando yo estoy hablando de ARN, la timina no se llama timina, sino que se va a llamar uracilo. ¿Sí? Entonces, para nosotros van a ser intercambiables, pero no son iguales. Entonces, uno podría decir que en el ADN un ladrillo podría tener una citosina, o podría tener una guanina de bandera, o una adenina, o una timina, porque es ADN. Pero si es ARN, podría tener una citosina, o una guanina, o una adenina, o uracilo, pero nunca timina, y viceversa. Entonces, si yo tengo este azúcar, ¿verdad? Digamos que este azúcar es desoxirribosa, entonces le voy a poner aquí una D. Es desoxirribosa. Entonces, este ladrillo va a pertenecer a ARN o a ADN. ¿A cuál de los dos? Si el azúcar es desoxirribosa. ¿A cuál? ADN. ADN. El ADN. ¿verdad? ADN. Entonces, esta bandera puede ser citosina, ¿verdad? Una bandera de citosina. Puede ser una bandera de guanina, ¿verdad? Puede ser una bandera de adenina. O podría ser una bandera de timina. ¿Ok? Entonces puede llamarse A, puede llamarse C de citosina, puede llamarse G de guanina y puede llamarse T de timina, porque estamos en un ácido desoxirribonucleico. Pero si esto en vez de una D fuera una R, ¿verdad? Entonces sabemos que es ácido ribonucleico. Entonces un ácido ribonucleico en su bandera solo puede tener una A de adenina, una C de citosina, una G de guanina y una U de uracilo. Entonces aquí habría una U. Esa es la diferencia. Entonces ya sabemos otra diferencia del ARN y el ADN, que además de tener azúcares diferentes, en el caso de las bases nitrogenadas, el ácido nucleico, el ácido desoxirribonucleico, tiene timina, ¿verdad? Diferente del ARN que tiene uracilo, porque las demás
adenina, guanina y citosina las comparten. Tanto el ARN como el ADN pueden tenerlas. La única diferencia es en timina y uracilo. Y ya que vimos esto, ya vimos los nucleótidos, ¿verdad? Ya vimos los tipos de azúcar, los tipos de bandera que podemos tener y el grupo fosfato que siempre va a ser el mismo para todos los azúcares. Ahora vamos a devolvernos un segundo a la definición de ácido desoxirribonucleico. Vean que el ácido desoxirribonucleico, o sea, el ADN, decía que era una molécula dispuesta en doble hélice. Entonces, aquí vamos a ver la tercera y última diferencia entre ADN y ARN. Esto que está aquí, ¿verdad? Yo les marqué aquí, esto que ustedes ven aquí, ¿verdad? Es una molécula, o sea, es una hebra de ácido nucleico. Entonces, si el ADN es una doble hélice, es porque el ADN tiene dos hebras de ácido nucleico, una aquí, o sea, una columna aquí y otra columna acá. En cambio, el ARN es solo una hebra, ¿ok? Por eso es que el ADN se hace doble hélice, porque el ADN es algo como así, ¿verdad? Yo sé que ustedes han visto varias moléculas de ADN y ven que el ADN es como así, ¿ok? Entonces, esto es una doble hélice. Para poder hacer una doble hélice necesitamos dos hebras, ¿las ven? Entonces, aquí están las dos hebras, solo que separadas, los ladrillos. En cambio, el ARN es una sola hebra. Por eso tiene una sola columna de ladrillos. Entonces, lo que vamos a aprender primero es cómo logran unirse esos ladrillos o esos nucleótidos. Primero vamos a aprender cómo vamos a llamarle, por ejemplo, a este 1, a este le vamos a llamar 2, a este le vamos a llamar 3 y a este les vamos a llamar A, B y C. B y C. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es aprender cómo se unen los ladrillos de una misma columna. O sea, por ejemplo, el 1 con el 2. Ven que están en una misma hebra o en una misma columna. Entonces, primero vamos a aprender cómo se unen verticalmente, digamos, en una misma columna, el 1 con el 2. Entonces, por eso nos vamos a ir para acá y vamos a ver esta imagen. Entonces, si nosotros vemos esta imagen, esto son dos ladrillos que están uno encima del otro, porque pertenecen a la misma hebra, o sea, a la misma columna. Entonces, si ustedes ven aquí, este pentágono es el azúcar, ¿verdad? De 5 carbonos. Esta H nos dice que esto es un azúcar desoxirribosa, por lo tanto, esto es una molécula de ADN, por lo menos es una hebra de una molécula de ADN, y reafirmamos que es una molécula de ADN porque vean que esta es una bandera, y la bandera tiene una T, y recuerden que la timina solo puede estar en nucleótidos que formen ADN. Bueno, esta es la bandera y este es el grupo fosfato. Veamos que aquí abajo tenemos otro ladrillo, porque aquí está el azúcar, está la base, que sería la G, ¿verdad? La guanina, y está el grupo fosfato. Entonces, ¿cómo se unen los ladrillos que están uno encima de otro? Gracias al grupo fosfato, porque vean que el grupo fosfato del ladrillo de abajo está unido tanto al azúcar digamos, del de abajo, y hace un enlace con el azúcar de arriba. Entonces, el grupo fosfato se une tanto al ladrillo de arriba como el ladrillo de abajo gracias a que hace enlaces con los azúcares. Y así es como estos que están aquí, el 1 y el 2, se unen gracias al grupo fosfato. Entonces, el grupo fosfato une el 1 y el 2. El 2 y el 3 se unen por el otro grupo fosfato. El 3 y el 4 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, gracias al grupo fosfato es que ellos pueden hacer esta columna. Ahora vamos a estudiar en el ADN, porque solo en el ADN pasa, cómo es que nosotros podemos hacer un enlace entre el ladrillo 1 y el ladrillo A. ¿Ok? Vean que ahora estamos hablando de un enlace entre ladrillos, o sea, entre nucleótidos que estén en hebras diferentes. ¿Para qué? Para poder hacer esto, para poder hacer la doble hélice. Porque la única forma de hacer la doble hélice es que esas dos columnas se entrelacen y formen este
tipo de colocho. Entonces, vamos a ver cómo es que pasa esto. Ya vimos que en una misma columna se unen gracias al grupo fosfato, pero ¿cómo se unirán el 1 con el A? Eso es lo que vamos a ver aquí. Vamos a ver esta imagen que tenemos acá. Esta columna morada de la izquierda, vean que es una hebra, y esta otra columna morada de la derecha es otra hebra. Entonces estamos hablando de un ADN porque tiene dos columnas, o sea, dos hebras. Y aquí más a la derecha vemos la doble hélice ya formada. Entonces, ¿cómo hacemos para que estas dos hebras se unan? Bueno, gracias a las banderas, o sea, a las bases nitrogenadas. Entonces, la base nitrogenada del de la izquierda, ¿verdad? El ladrillo de la izquierda, va a ser un enlace con la base nitrogenada del ladrillo de la derecha. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, acá imaginemos que el 1 tiene una bandera aquí, ¿verdad? Y el A tiene la bandera aquí. Entonces, entre bandera y bandera, ellos se van a conectar. Vamos, voy a borrar un segundo esta parte porque esa flecha como que quita campo para que ustedes puedan verlo mejor. Entonces, como les decía, el 1 va a tener una bandera aquí y el A va a tener la bandera de él, ¿verdad? Entonces, en el caso de las banderas, resulta que las banderas no se pueden aparear, ¿verdad? No se pueden emparejar como les dé la gana, ¿sí? Ellas tienen, cada base nitrogenada, cada bandera, tiene su bandera predilecta, o sea, su complemento. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si ustedes están en un grupo de amigos, siempre hay subgrupos, ¿verdad? Hay gente con la que ustedes se llevan mejor, aunque todos son amigos, hay gente con la que ustedes pues compaginan mejor. Igual pasa en el ADN. Resulta que nosotros sabemos que existen 5 tipos de banderas: la adenina, la citosina, la guanina, la timina y el uracilo, ¿verdad? Sabemos que estas 4 pertenecen al ADN y estas 3 más la U pertenecen al ARN. Entonces, como esto es ADN, vamos a usar estas 4. A, C, G y T. Entonces resulta que la A solo va a hacer enlaces o se va a unir con una T, solo con una T. Y la G solo se va a unir con una C. Entonces la adenina solo puede ir con una timina. Y si estuviéramos hablando de ARN, en vez de una timina sería un uracilo, o sea, sería una U. Entonces la A puede ir con una T o con una U, pero como estamos hablando de ADN, vamos a usar T. Y la guanina solo puede ir con una citosina. Entonces, por ejemplo, si aquí hubiera una guanina en el 1, obligatoriamente la A, para poder unirse el 1 con la A, el ladrillo A siempre va a tener que tener una bandera que sea citosina. Si no, el enlace no se va a poder dar. Entonces, siempre vamos a emparejarlas de esta manera. ¿Cómo se lo pueden aprender? Bueno, yo siempre en los cursos anteriores les doy el mismo ejemplo que fue el que yo usé para aprenderme esto. Mis apellidos son Gutiérrez Campos, entonces yo sé que la G siempre va con la C. Y la A con la T es porque mi hermana se llama Tatiana. Y por alguna razón de la vida, la mayoría de novios que tuvo, y el actual esposo incluso, se llaman Andrés. Y no les miento, de verdad, todos se llamaban igual. Entonces yo me aprendí que A de Andrés y T de Tati. Entonces Andrés y Tatiana Gutiérrez Campos. Obviamente no es como que se tienen que aprender esto, ¿verdad? Nada más que les doy un tip como para que se lo aprendan. Pero si ustedes tienen alguna manera, no sé, de sabérselo, de aprendérselo, entonces, pues lo pueden hacer, ¿sí? Nada más que sí se lo tienen que saber de memoria. O sea, la A va con T o con U y la G con C. Entonces, busquen la manera que ustedes tienen para aprendérselo de memoria, ya sea que se inventen algo, como en mi caso, que a mí me sirvió. Si a ustedes les sirve ese ejemplo, después también se lo aprenden así. Y si no, pues buscan el ejemplo de ustedes. Entonces, ya sabiendo esto, por ejemplo, si el ladrillo 2 tuviera una bandera, ¿verdad? Que tenga una T aquí, una timina, entonces el ladrillo E obligatoriamente tiene que tener una bandera
que se llame A para poder hacer el enlace. Ahora, ¿cómo se hace ese enlace? Bueno, resulta que, por ejemplo, vean aquí, la T de este lado solo se puede unir con la A de este lado. Entonces hacen un enlace, estos puntitos, esta línea punteada, es un enlace de hidrógeno. Entonces se hacen enlaces de hidrógeno entre las banderas. Ahora, yo no les voy a preguntar por el enlace de hidrógeno. ¿Qué me interesa a mí preguntarles? Que la T con cuál va. Entonces ustedes me dicen, la T va con la A. O que la C va con la G. Entonces eso sí se lo tienen que saber. Esa es la manera que nosotros conectamos una columna con otra. O sea, una hebra con otra. Ahora, en el ARN, que sería solo esta hebra, solo existirían los enlaces del grupo fosfato. ¿Por qué? Porque recuerden que el ARN es solo una columna. Entonces solo existen conexiones entre un ladrillo de arriba y un ladrillo de abajo. En cambio, en el ADN existen dos. Existen las conexiones entre un ladrillo y otro en la misma columna, y las conexiones entre un ladrillo y otro, pero diferentes columnas para poder hacer la doble hélice. ¿Hasta ahí alguna duda? Ok. No. Listo. Entonces, seguimos. Ahora sí, nosotros tenemos que saber cómo es que nosotros guardamos ese material genético en nuestros núcleos, ¿ok? Yo les dije que el ADN solo puede estar dentro del núcleo. En cambio, el ARN sí puede entrar y salir del núcleo. Pero a nosotros hoy nos interesa un poquito más hablar del ADN por ahora, en esta parte de la clase. Entonces, el ADN vimos que es una doble hélice, ¿cierto? Entonces, una molécula de ADN es una doble hélice. Resulta que nosotros en el núcleo tenemos 46 moléculas de ADN, o sea, 46 dobles hélices de ADN, o mejor, o también de alguna manera 46 de estas que están aquí, ¿ok? ¿Por qué 46? Porque tenemos 23 que nos dio mamá y 23 que nos dio papá. Entonces, nuestra mamá nos pasó 23 moléculas de ADN y las vamos a nombrar del 1 al 23. O sea, molécula 1, molécula 2, así sucesivamente hasta la molécula 23. Y papá también nos dio otras 23 que también se llaman del 1 al 23. Entonces, nosotros tenemos dos moléculas de ADN que se llaman 1, dos moléculas de ADN que se llaman 2, dos moléculas de ADN que se llaman 3 y así sucesivamente hasta llegar a la 23. Entonces podríamos decir que tenemos 46 moléculas de ADN en total, o lo mismo que decir que tenemos 23 pares, porque tenemos 2,1, 2,2, 2,3, 2,5, 2,8 y así. Entonces, vamos a ver. Imagínense que si yo agarro las moléculas de ADN, ¿verdad? Una molécula de ADN y la estiro no es abrirla, ¿ok? Estirarla es como si la doble hélice fuera un resorte y yo la estiro de los polos, ¿ok? No las estoy separando las dos hebras, sino que las estiro. Entonces, en ese caso, si nosotros estiramos una molécula de ADN, la molécula de ADN puede llegar a medir 2 metros o más, incluso, o sea, imagínense que podría ser más alta que nosotros, ¿verdad? Porque no sé si alguno aquí mide 2 metros o más, pero la estatura promedio de Costa Rica es mucho más baja, ¿verdad? Que 2 metros. Entonces, imagínense, sería mucho más alta que nosotros la molécula de ADN. Entonces, ¿cómo hacemos para que una molécula que mida 2 metros yo la pueda meter en un núcleo? O sea, ni siquiera en una célula, en el núcleo de la célula, que es 1000 veces más pequeño, o sea, muchas veces más pequeño que la célula. ¿Cómo hago? ¿Verdad? Y tengo 46 moléculas. Entonces, en esos casos, tenemos que compactar las moléculas lo más que se pueda. Entonces, vamos a aprender cómo es que las moléculas de ADN se compactan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la doble hélice, así, estiradita, no existe. No existe dentro del núcleo. Para poder estirarla, habría que sacarla del núcleo y estirarla, y eso, pues, no lo podemos hacer. Por lo menos, ¿verdad? Nosotros. Entonces, eso significa que tiene que haber alguna manera que yo agarre este resorte y lo aplaste. O
sea, lo haga así, para poder meterlo en el núcleo. Entonces, hay diferentes formas de aplastarlo o diferentes grados de condensación, digamos, del ADN. Entonces, el primer nivel de condensación del ADN, o sea, la primera vez que nosotros compactamos ese ADN, el primer nivel de compactación de ADN se llama cromatina. Es cuando la doble hélice nosotros la aplastamos, pero no la aplastamos completamente, sino que la aplastamos apenas un poquito para que entre al núcleo, ¿sí? Pero que no esté completamente aplastada, sino que esté aplastada a medias, por así decirlo. Ese es el primer nivel de compactación, cromatina. Y la cromatina dice que está formada por ADN, por histonas, por proteínas que no son histonas y por un poquito de ARN. Y dice que 2 vueltas de ADN en una histona se llama nucleosoma. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ya se los voy a explicar. Pero primero vean esta imagen que yo estoy señalando aquí. Ven que son como 3 perlas y cada perla tiene como un alambre, por así decirlo, rodeado o rodeándola, digamos. ¿Ven? Esto parece un collar de perlas. ¿Lo ven? Esto es la cromatina. Todo esto es la cromatina, pero digamos que esta es la primera parte de la cromatina. Entonces, vamos a ver cómo es que eso tiene sentido. Entonces, yo voy a dejar de compartir un segundo la pantalla para que me vean a mí. Entonces, ahí me ven a mí, nada más. ¿Me ven en digamos, en el cuadrito pequeñito o me ven en la pantalla? Sí. En la pantalla, pues. En la pantalla, ok. Entonces, vamos a ver. Yo tengo aquí un hilo, nada más déjenme que está un poquillo enredado, porque siempre lo uso y se me enreda. Tengo un hilo aquí, que es un hilo dorado. Ahí lo ven, ¿ven? Este es un hilo normal, un hilo de la casa. ¿Ok? Entonces, este hilo va a representar a una doble hélice, o sea, a una molécula de ADN. Entonces, una sola molécula es la doble hélice, ¿verdad? No, siempre tienden a pensar que la molécula de ADN es solo una hebra, es una molécula, y la otra hebra es una molécula y se entrelazan. No, la molécula entrelazada es una sola, ¿sí? Entonces, digamos que yo tengo esta molécula de ADN, ¿verdad? Y digamos que esta es la molécula de ADN número 1 que me pasó mi mamá. Yo sé que hay otra número 1 que me pasó mi papá, pero digamos que esta es la de mi mamá. Entonces, este hilo, como es el ADN, así suelto, no puede existir, porque ya sabemos que cómo vamos a meter todo esto, ¿verdad? Todo esto en el núcleo, imposible. Tengo 40 y tengo 45 más de esta. Entonces, tengo que empezar a compactarlo. Entonces, el primer nivel de compactación se llama collar de perlas o también se llama cromatina. Entonces, la cromatina se forma así. Dice que es ADN, una histona y otras moléculas. Pero vamos a centrarnos en el ADN y las histonas. Entonces, la histona, vieron que es como una perla, como un collar de perla. Bueno, nosotros vamos a representar la histona como esto, porque básicamente es un rollo. ¿Okay? Esto es como un rollo de papel. Entonces yo tengo varios aquí. Entonces esta va a ser nuestra histona, que es una proteína que nos ayuda a enrollar el ADN. Entonces el ADN que está aquí, yo lo voy a agarrar y le voy a dar 1 y 2 vueltas. Entonces, una histona, que es el tubo, con 2 vueltas de ADN, así, ¿ven? Se llama nucleosoma. Esto es un nucleosoma, una histona con 2 moléculas de ADN. Entonces ven que voy enrollando el ADN. Entonces luego agarro otra histona que está aquí y hago lo mismo. Entonces hago 1, 2. Voy a hacerlas más separadas. 1, 2. Ahí. Entonces ya tengo 2 histonas, 2 nucleosomas. ¿Por qué? Porque tengo un nucleosoma aquí y otro aquí. Pero incluso yo puedo hacer de todos los que yo quiera. Aquí tengo otro, entonces agarro esta, le doy 2 vueltas y aquí tengo 3 nucleosomas. Ven que esto parece como un collar, porque es una perla con 2 vueltas de ADN. Y así voy haciendo sucesivamente todas las demás. Lo que pasa es que esto todavía está muy separado. ¿Lo ven? Por más que yo estoy enrollando el ADN, esto está demasiado separado. Entonces yo puedo empezar a unir los nucleosomas entre ellos. ¿Qué quiere decir?
que si yo tengo aquí una histona, ¿verdad? Y le doy 1, 2 vueltas, puedo agarrar la otra histona y ponerla a la par de esta. Y hacer 1, 2, ¿ok? Y ahí tengo 2. Y puedo agarrar la tercera histona, que está aquí, y darle 1, 2 vueltas. Y ponerlas pegadas. Entonces ven que ya vamos compactándolo aún más. Y si yo quisiera compactarlo aún más, lo que hago es ponerlo una encima de otra y otra encima de otra y así hasta hacer un puño. Entonces tenemos que la cromatina se va a ir condensando y condensando y condensando hasta llegar al último nivel de condensación, que es cuando el ADN está más compacto y se llama cromosoma. Entonces, la cromatina puede ser así, puede ser así, puede ser así. ¿Ven? Es simplemente que va a depender de qué tan relajado esté el ADN, porque aquí está súper relajado, ¿ven? Todavía hay mucho espacio entre ellos. Y aquí se empieza a compactar un poquito más y aquí un poquito más. Y así va sucesivamente hasta convertirse en el último nivel, que es el cromosoma. ¿Entendimos eso? ¿Hay alguna duda o pregunta? No, ok. Entonces, Lo que sí, digamos, es ajá. el ADN se compacta primero, la primera fase de primer nivel de compactación es cromatina. Después Sí, cromatina. nucleosoma. No. El nucleosoma es, nada más déjenme un segundo para... Ok, el nucleosoma, yo le llamo nucleosoma cuando yo agarro una histona y le doy 2 vueltas al ADN. Esto es solo una forma de enrollar el ADN. Esto es un nucleosoma. La cromatina está compuesta por un montón de nucleosomas, porque el nucleosoma puede estar así, o pueden estar pegados, o pueden estar así. ¿Okay? El nucleosoma nada más es el nombre que se le da a la histona con las 2 vueltas de ADN, pero sabemos que la cromatina es la forma en que nosotros empezamos a compactar el ADN. Entonces la cromatina puede tener 2 nucleosomas que estén separados o 2 nucleosomas que se vayan juntando más y juntando más hasta quedar completamente juntos. Y cuando ya están demasiado pegados los nucleosomas, se dejan de llamar cromatina y se llaman cromosomas. ¿Okay? La cromatina y los cromosomas son estados de relajación o de compactación del ADN. El nucleosoma es simplemente la histona con 2 vueltas de ADN. Entonces, tanto la cromatina como los cromosomas están formados de nucleosomas. La única diferencia es qué tan separados están esos nucleosomas unos de otros para saber si le llamamos a todo eso cromatina o si le llamamos cromosoma. Entonces, voy a compartirles acá. Entonces, vean que estos, si ustedes ven aquí la pantalla, esta era el collar de perlas. Vean que ese collar de perlas va a ir pegándose más y más. Ven, cada uno de estos es un nucleosoma. ¿Por qué? Porque tenemos la histona con las 2 vueltas de ADN. Entonces, todos estos son nucleosomas y vean que esos nucleosomas poco a poco se van a ir pegando y se van a hacer más y más pegados. Luego aquí abajo empiezan a pegarse aún más y aún más y aún más y llegan al último nivel, que es el cromosoma. Entonces, estos niveles para arriba, o sea, este que estoy señalando aquí, este de aquí y este de aquí son cromatina, todos. Ya cuando llegan a esta forma, a la forma de abajo, se llaman cromosomas. Entonces, ¿cuál es el primer nivel de compactación del ADN? La cromatina, o sea, puede estar así. Puede estar desde un collar de perlas hasta esto que parece un resorte. ¿Ok? Y el cromosoma es este de aquí abajo. Entonces, veamos que aquí el último nivel es el cromosoma. Entonces el cromosoma también está hecho de cromatina, solo que la cromatina más compacta posible. Es cuando ya agarraron el ADN y ya lo aplastaron y ya no hay forma de aplastarlo más. En ese momento es cuando la cromatina está 100% compacta. Entonces cuando está 100% compacta se deja de llamar cromatina y se empieza a llamar cromosoma. Ahora, esto que está aquí abajo, que es el cromosoma, es una sola molécula de ADN, o sea, una sola doble hélice. Entonces, si nosotros tenemos 46 moléculas de ADN, entonces tenemos 46 cromosomas, porque las 46 moléculas de ADN se compactaron tanto que se convirtieron en cromosomas. Entonces, esto que está aquí, estas imágenes son el cariotipo, que quiere decir el conjunto de cromosomas o el conjunto de moléculas de ADN que nosotros tenemos en el núcleo.
Entonces vean que en este núcleo, en este de la izquierda, es una persona XX y esta de la derecha es una persona XY. Entonces veamos esta que está aquí. Voy a hacerle copia acá y voy a pegarlo aquí. Vamos a ver. Okay, entonces, vean que tenemos 2 cromosomas 1, o sea, esto es un cromosoma 1 y este es el otro cromosoma 1, ¿sí? Tenemos 2, o sea, un cromosoma 2, otro cromosoma 2. Ven que ellos se emparejan de acuerdo con su similitud. Entonces el 3 de mamá se empareja con el 3 de papá y así sucesivamente hasta llegar al 23. Ven que hay 23 pares. El número 23 es el par sexual. ¿Qué quiere decir? Esto es lo que determina nuestro sexo. Entonces, la diferencia es que no van a tener números, sino que van a tener letras. Entonces, este que está aquí es un cromosoma X y este otro también es un cromosoma X. Entonces, en este caso, el sexo de esta persona es XX, ¿sí? Pero veamos, por ejemplo, el de acá, el otro, que estaba en la presentación. Ese de aquí es igual, tenemos 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, hasta el 22. Y en el 23, que sería este par, este es el par 23, en vez de llamarse par 23, se llama par sexual. Entonces, este tenemos un X y un Y. Entonces, esta persona nació con un cromosoma 23 XY, o sea, con un par XY, que sería el par 23. Por eso es que nosotros tenemos 46 moléculas. Contémoslas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46. ¿Ven? Tenemos 46 cromosomas o 23 pares. Entonces, una vez que nosotros ya sabemos esto, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar de las moléculas de ADN como cromosomas, o sea, como su forma más compacta. Entonces, para eso tenemos que aprender varios conceptos de los cromosomas. Por ejemplo, qué son cromosomas homólogos, qué son cromátidas hermanas, qué es una célula diploide, qué es una célula ploide y otras cosas. Entonces, empecemos con cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos son las parejas de cromosomas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, este, que es la pareja de unos, el cromosoma 1 que me dio mamá, es el cromosoma homólogo del 1 que me dio papá. O sea, los que tengan el mismo número son cromosomas homólogos. En el caso del cromosoma sexual, en este caso el X y el Y, son cromosomas homólogos, solo que se llaman diferente, ¿sí? Porque este es el único caso en que los cromosomas son muy distintos. Por ejemplo, si tenemos un X y un Y, son completamente diferentes los cromosomas, pero son pareja, porque son los cromosomas sexuales. Todos los demás tienen el mismo nombre. Los 4, los 2 se llaman 4, los 5, los 2 se llaman 5 y así. Entonces, ¿cuáles son los cromosomas homólogos? Los cromosomas que pertenecen a la pareja. ¿Qué es una célula diploide y una célula ploide? Bueno, resulta que casi todas las células de nuestro cuerpo son células diploides. ¿Por qué? Porque dentro de su núcleo tienen 46 cromosomas, o sea, 46 moléculas de ADN, 23 de mamá, 23 de papá. Entonces, prácticamente todas, solo existen 2 excepciones. Entonces, todas las moléculas de nuestro cuerpo que tengan 46 cromosomas, o también podemos decir 23 pares, ¿verdad? Que es lo mismo, son diploides. Entonces, las moléculas, las células del hígado, del riñón, del ojo, de la piel, de los huesos, de los músculos, de absolutamente todo, son diploides, porque todo nuestro cuerpo es diploide, excepto 2 células de nuestro cuerpo, que son las células haploides. ¿Qué quiere decir que una célula haploide? ¿Qué significa que sea haploide? Bueno, que solo tiene un cromosoma de cada par. Entonces solo tiene en total 23 cromosomas o 23 moléculas de ADN, no tiene pares.
¿Qué quiere decir? Que solo tiene un ejemplar del 1. Solo uno del 2, solo uno del 3, solo uno del 8, solo uno del 14 y así sucesivamente. O sea, no tiene dos unos, dos 5, dos 9, sino que solo tiene un 1, un 2, un 3. Entonces no pueden hacer pares porque ya los cromosomas homólogos no existen. Entonces, en vez de tener 46 cromosomas en total, solo tienen 23. ¿Y cuáles son esas dos células que solo tienen 23 cromosomas? Los óvulos y los espermatozoides. Entonces, si usted es una persona que produce óvulos, sus óvulos, que son células, su óvulo solo tiene 23 cromosomas. Y si usted es una persona que produce espermatozoides, sus espermatozoides, que también son células, van a tener solo 23 cromosomas. ¿Por qué? Porque al final yo necesito que el óvulo se una con el espermatozoide si quiero reproducirme, ¿verdad? Entonces, cuando el óvulo que tiene 23 se une con el espermatozoide que tiene 23, forman una célula que tiene 46, porque es 23 y 23. Entonces, a partir de esa célula se empieza a formar un ser vivo, ¿ok? Entonces, por eso es que necesitamos que tengan mitad y mitad, porque imagínense si el óvulo tuviera 46 y el espermatozoide tuviera 46. Si los unimos, se va a formar una célula de 92 cromosomas y eso no es compatible con la vida. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar, pero eso no es compatible con la vida. O sea, de ahí no va a salir un ser vivo, de ahí va a salir algo que se llama una mola, que luego eso lo podemos ver, pero ahorita no lo vamos a ver. Entonces, por eso es Profe, que... Sí, dígame. en el caso del síndrome de Down, ¿quién es el que aporta menos Ok, no. cromosomas, por decirlo así? Ok. ¿O no? El síndrome de Down se llama trisomía 21. Entonces, la trisomía 21, como dice trisomía, lo que quiere decir es que en vez de tener dos cromosomas 21, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, vamos a ver. Voy a agarrar este ejemplo que está más claro y lo voy a poner aquí. El nombre correcto del síndrome de Down es trisomía 21. Entonces, nos vamos a ir al que está aquí, ¿verdad? Al par 21. Normalmente, todos deberíamos tener solo dos cromosomas 21. Pero en el caso de la trisomía 21 es que alguno de los progenitores pasó un tercer cromosoma 21. Ahora, no necesariamente tiene que pasar un cromosoma completo. Es decir, puede ser que el progenitor, cualquiera de los dos, haya pasado un pedacito, así, una mirusca, digamos, de un pedacito extra de un cromosoma 21. Entonces podemos tener dos cromosomas 21 completos y un pedacito de un tercer cromosoma 21. Y ya con eso puede haber una trisomía 21, o sea, un síndrome de Down. Hay personas que ni siquiera se dan cuenta porque lo que tienen es un pedacito minúsculo y tienen algunos rasgos, pero no tienen como rasgos muy específicos de la trisomía 21 y cuando por alguna razón de la vida se hace un cariotipo, porque uno puede hacerse un cariotipo, uno puede enviar a genética esto y puede mapear sus cromosomas. O sea, usted puede ver los cromosomas de la persona y ven que en el 21, en vez de pintar dos rayitas, porque son como máquinas que pintan rayitas, en vez de pintar dos rayitas, pinta dos rayitas y una rayita mini aquí. Entonces se dan cuenta que tienen una trisomía 21, solo que tienen un cromosoma o sea, súper pequeñito. O hay unos que sí tienen los tres completos, ¿verdad? ¿Quién pasó a este tercero? No se puede saber. Pudo ser mamá, pudo ser papá. No hay. Profe, Sí. pero no es cierto que hay como un examen para verificar eso. Es que le consulto porque una ex compañera del colegio tuvo un hijo con síndrome de Down y en el hospital a ellos les hicieron un examen y ella publicó de que ni él ni ella habían sido los que habían pasado el cromosoma de más. Es que ¿quién más se los va a pasar? O sea, es que alguno de los dos fue. También tuvieron que haberle pasado tal vez incluso un pedacito, pero alguno de los dos tuvo que pasar. O sea, no, vamos a ver, no puede dar una generación espontánea de un cromosoma. Pero O ese sea, examen entonces sí es bueno o el realmente no. examen que le hicieron a la persona es para ver qué tiene, vamos a ver que cuál, si tiene tres cromosomas o no, pero saber de quién fue el cromosoma, imposible, digamos, o sea, yo no puedo saber si el cromosoma me lo pasó mi papá o me lo pasó mi mamá. Hay, vamos a ver,
hay ciertos factores de riesgo que hacen que una persona sea más propensa a pasar un tercer cromosoma. Por ejemplo, una de las razones por las que es, vamos a ver, por las que es peligroso que una mujer tenga, bueno, que una persona que pueda, o sea, que una persona que tenga útero, ¿verdad? No necesariamente mujer, una persona que tenga útero pueda gestar, ¿verdad? Si gesta después de los 35 años, por ejemplo, ya se considera un embarazo de alto riesgo porque estas cosas pueden pasar. Por ejemplo, bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos el sistema reproductor, pero los hombres, bueno, no los hombres, las personas que pueden producir espermatozoides los producen a cada rato, ¿ok? A cada rato. En cambio, las personas que tienen óvulos nacen con los óvulos que van a tener de por vida. O sea, por ejemplo, yo que produzco óvulos, yo ya desde que yo nazco tengo la cantidad de óvulos que voy a tener el resto de mi vida. Por eso es que tengo menstruaciones contadas, porque se me van a acabar los óvulos en algún momento. Entonces, imagínense que ustedes tengan 39 años, que nunca hayan tenido un hijo y quedan embarazadas. Esas células, esos óvulos están muy viejos, por así decirlo. Entonces, como están viejos, los cromosomas que hay dentro de ese óvulo, que es una célula, ¿verdad? Están muy pegados entre sí, porque están pegados, o sea, tienen muchos años de estar pegados. Entonces, cuando el óvulo se une con el espermatozoide, ese óvulo es más propenso a pasar, en vez de tener 23 cromosomas, puede pasar uno más. O sea, puede pasar 24 y pasar 2, 21. Entonces, pasa 2, 21 y el espermatozoide le da un 21 más. Entonces, se unen 3 21 y ahí tenemos la trisomía 21. Eso puede pasar. Porque ustedes van a ver que al inicio los óvulos y los espermatozoides no tenían solo 23 cromosomas. Algunos tenían 46 porque nacen de una célula madre que se llama espermatogonia en el caso de los espermatozoides y ovogonia en el caso de los óvulos, pero eso lo van a ver luego. Yo sé que ahorita no se entiende mucho porque tienen que entender muchas otras cosas para cuando veamos sistema reproductor y entiendan por qué es que esto puede pasar, pero sí, o sea, tiene que ser alguien que lo pase. Puede ser que sea el progenitor, o sea, puede ser que sea el que dio el espermatozoide. Perfectamente ese espermatozoide, cuando empezó a dividirse, en vez de tener 23 cromosomas, tuvo 24. Y así pasó. Y ese fue el que fecundó al óvulo y entonces se hizo la trisomía. Pero siempre tiene que haber alguien que pase ese extra, por así decirlo. Bueno, seguimos. Entonces, vamos a ver aquí. Estábamos viendo eso. Entonces, célula diploide. Ahí ven mi... Sí, se ve, ya. Célula diploide es la que tenía los 46 cromosomas y las haploides son las que tienen 23 cromosomas, que ya sabemos que solo pueden ser los óvulos y los espermatozoides. Casi siempre, ¿verdad? Ya vemos que casi siempre son 23 cromosomas, pero a veces se cuela uno por ahí y en vez de tener 23 tienen 24. Ahora, vamos a ver otros términos antes de empezar a ver división celular. Entonces, esto que está aquí, ¿verdad? Vamos a ver, yo lo voy a copiar por acá. Esto que está aquí es un par de cromosomas. ¿Qué quiere decir? Que esto es, por ejemplo, el cromosoma 1 que me dio mamá, ¿verdad? Lo voy a poner C1M para saber que es el cromosoma 1 de mamá. Y digamos que este de aquí, de este lado, es el cromosoma 1 también de papá. Entonces, vamos a aprendernos diferentes términos, otros términos antes de empezar a ver división celular. Entonces, primero vamos a ver centrómero y cinetocoro. Entonces, el centrómero es la parte donde es este punto como celeste en el puro centro. Hay un punto celeste que une los dos cromosomas homólogos. Entonces, el centrómero es el punto donde los cromosomas homólogos se unen entre sí. ¿Qué quiere decir? Que aquí se ven separaditos, ¿los ven? Pero normalmente estos cromosomas están unidos de esta manera. ¿Okay? El cromosoma 1 de mamá con el 1 de papá se unen como en el centro, ¿verdad? La unión podría estar más aquí arriba o más aquí abajo, pero digamos que se unen
entre ellos y en el punto donde se unen, eso se llama centrómero, ¿ok? Luego vean que en esta misma imagen, a este lado derecho hay como una goma celeste y al lado izquierdo también hay como otra goma celeste. Estas gomitas celestes se llaman cinetocoro y el cinetocoro son unas proteínas que salen también aquí en el centrómero, o sea, que salen en el lugar donde se unen los dos cromosomas, y luego vamos a ver para qué sirven los cinetocoros, para qué sirven estas gomas celestes a cada lado de los cromosomas. Y por último veamos lo de los telómeros. Entonces los telómeros son las puntas de los cromosomas, ¿ven? Esta punta, esta punta, esta punta y esta punta. ¿Alguno sabe qué son las zonas azules del mundo? ¿Alguien sabe qué es una zona azul? ¿O a qué se le llama? Gente más longeva. Ajá. ¿Dónde qué? Perdón, Donde la no gente escuché. es más longeva, que vive más tiempo. Exacto. Y ustedes saben que en Costa Rica hay una zona azul. ¿Saben cuál zona azul es? En Costa Rica. Sí, en Sí, Guanacaste. sí. Sí, nosotros llevamos como una charla con con un señor que fuimos con don Julio. En mi Ajá. pueblo, profe. ¿Qué les Nicoya, dijeron? profe. No, Nicoya, exacto, muy bien. ¿Y alguien les habló de los telómeros? No, No. ese día en esa sesión no hablaron de eso. Bueno, existe una teoría, ¿verdad? Esto no está comprobado, esto es una de las muchas teorías que existen, de que las zonas azules, en las zonas azules, las personas que pertenecen a las zonas azules, tienen telómeros más grandes. ¿Qué quiere decir? Bueno, ustedes saben, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que el cromosoma, cada uno de estos cromosomas, es una molécula de ADN muy, muy compacta, ¿cierto? Y sabemos que entonces aquí se guarda información genética muy importante. Bueno, resulta que las puntas de los cromosomas o las puntas de las moléculas de ADN no guardan tanta información genética como otras partes de la molécula. Entonces, las puntas normalmente son como secuencias repetidas de los nucleótidos que no guardan muchas cosas importantes. Pero ¿qué pasa? Bueno, recuerden que las células casi prácticamente todas las células, no todas, por ejemplo las neuronas no se vuelven a dividir, pero la mayoría de células se dividen. Por ejemplo, si ustedes se cortan la piel, las células de la piel se van a tener que dividir para poder hacer una cicatriz, ¿verdad? Entonces, cada vez que las células se dividen, tienen que duplicar su ADN, o sea, tienen que duplicar los cromosomas para poder formar otra célula que tenga la misma cantidad de cromosomas. Entonces, a la hora de dividirse o de partirse las células, siempre se pierden pedacitos de material genético, como por ejemplo, si ustedes hornean un pan, cada vez que parten un pedacito del pan, el pan no sale completo. ¿Qué quiere decir? Siempre se botan boronas, ¿cierto? Siempre se va a perder un poquito de pan, que sean las boronas. Lo mismo pasa cuando las células se dividen, se pierden pedacitos de material genético a la hora de dividirse. Entonces, se cree que estas personas tienen telómeros, o sea, puntas de los cromosomas más largas. Entonces, cada vez que se dividen, pierden pedacitos, pero van perdiendo pedacitos de esas puntas. Entonces, como esas puntas son más largas, van a durar más tiempo en perder, por ejemplo, material genético un poco más importante. En cambio, si como nosotros, que no tenemos tal vez los telómeros tan largos, puede ser que tantas divisiones celulares al final van a empezar a alterar las células porque se van a empezar a perder material genético. ¿Por qué? Porque ya se gastaron las puntas. Es como cuando usted le hace punta a un lápiz. Al final el lápiz se va a terminar desgastando. Entonces, al tener puntas más largas, o sea, telómeros más largos, van a durar más en llegar a ese punto. O sea, les va a durar más el lápiz porque el lápiz es más largo, por así decirlo. Entonces se cree que esa es una de las razones por las cuales pueden durar más años. Pueden por eso tener más años de vida. Pero esto es solo una teoría. O sea, la teoría de los telómeros no está probada ni nada. Es simplemente algo que se cree. Entonces, por eso es que, bueno, les cuento eso para que lo sepan ahí como fun fact. Obviamente yo no les voy a preguntar eso en la clase, pero también la clase es para que ustedes sepan otras cosas, ¿verdad? No solo lo de la clase. Es para que sepan que es una teoría que existe en las zonas azules del mundo y que en Costa Rica existe una que es Nicoya. Ahora sí, ya cuando sabemos todos esos términos, vamos a ver algo que se llama ciclo celular.
Entonces, el ciclo celular es literal lo que a nosotros nos dicen desde que estamos en el kinder. Que uno nace, crece, se reproduce y muere. No necesariamente ese es el ciclo de un humano, pero ese es el ciclo de la mayoría de células del cuerpo. ¿Por qué? Porque la célula literal nace, crece, llega a un punto en que se reproduce, casi todas, no todas las células se reproducen, y al final esa célula va a morir. Entonces, ese es el ciclo que nosotros vamos a estudiar. Entonces, el ciclo celular, ¿verdad?, se divide en dos grandes fases. Entonces, este círculo representa ese ciclo celular. Entonces, este ciclo celular tiene dos colores, ven, un color celeste y un color amarillo. Aunque hay diferentes tonos de amarillo, vamos a tomar el amarillo como un todo. Entonces, realmente el ciclo celular tiene dos fases, una gran fase amarilla y una fase pequeña celeste. ¿Por qué pequeña? Porque comparada con la fase amarilla, esta franja celeste es muy pequeña. Entonces, vamos a aprender que la franja grande amarilla se llama interfase y que la fase celeste es la fase de división. Entonces, tenemos dos grandes fases en el ciclo celular, interfase y división. Pero vean que la interfase, que es la amarilla, se divide en tres partes. En esta parte más clarita, que se llama G1, en esta parte más oscurita, que se llama S, con S de síntesis, que ahora vamos a ver qué significa eso, y esta tercera fase que se llama G2, que tiene casi el mismo color de la G1, ¿sí? Bueno, el mismo color de hecho, pero son fases distintas. Entonces, sabemos que el ciclo celular se divide en dos grandes fases, que son interfase, todo lo amarillo, y división, que es todo lo celeste. Pero que la interfase a su vez tiene tres subfases. La subfase G1, la subfase S y la subfase G2. Y luego vamos a ver que la parte celeste, que es la división, también se divide en subfases, ya que tienen cuatro: profase, metafase, anafase y telofase. Eso lo vamos a ver luego. Primero vamos a ver qué pasa en esta parte amarilla de la vida de una célula. Entonces, en la parte G1, ¿verdad?, que es la primera parte de esta G1 que yo estoy marcando aquí, lo que pasa es que la célula nace, empieza a crecer y decide qué quiere ser. Entonces, por ejemplo, creció una célula, nació, empezó a crecer y dijo, bueno, yo quiero ser una célula del hígado. Entonces, en esta fase G1, esa célula se empieza a diferenciar para convertirse en una célula del hígado. Entonces, por ejemplo, la semana pasada vimos que las células del hígado, por ejemplo, tenían uniones gap o uniones en hendidura. ¿Por qué? Porque recuerden que yo les dije que en el hígado se formaba la bilis y que necesitábamos pasar la bilis de una célula del hígado a otra hasta llegar a un tubo donde vaciábamos esa bilis y ese tubo iba a dejar la bilis al intestino, ¿sí? Entonces, si esa célula quiere ser una célula del hígado, de fijo tiene que tener uniones en hendidura, ¿cierto? Entonces, durante esa fase G1, esa célula va a empezar a formar uniones en hendidura, va a empezar a formar todo lo que necesite para formarse o para disfrazarse o para parecer una célula del hígado, porque eso es lo que ella quiere ser, ¿cierto? O si, por ejemplo, esa célula quiere ser una célula de la vejiga, entonces sabemos que para ser una célula de la vejiga necesita uniones herméticas, o ¿verdad? Porque necesitamos que una célula de la vejiga no deje salir la orina. Entonces habíamos visto que necesitaba eso. Entonces esa célula se va a empezar a diferenciar. Eso es lo que pasa en la G1. Nace, empieza a crecer y decide qué quiere ser. Y ya cuando decide qué quiere ser, empieza a formar todo lo que necesita para ser esa célula que quiere ser, ¿sí? Ahora vamos con la segunda subfase de esta gran interfase amarilla. Entonces la subfase S, llama S con S de síntesis. Recuerden que en síntesis es producción. Entonces dice, síntesis del ADN, se duplican los cromosomas. ¿Qué quiere decir eso? En la fase S, lo que sucede es que los cromosomas se duplican. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos una célula, si es una célula de la piel, ¿cuántos cromosomas va a tener esta célula? ¿Cuántos tendría?
¿Cuántos? Creo que alguien dijo algo, pero no escuché bien. 46. Igual. 46. como Ajá, todos. muy bien. 46, ¿verdad? Porque es una de la piel, una célula de la piel, y ya sabemos que todas las células, excepto los óvulos y los espermatozoides, van a tener 46 cromosomas. Entonces, digamos que ustedes son una célula de la piel, ¿verdad? Y si ustedes se cortaron, entonces se hicieron un raspón. Para que ese raspón sane, las células de la piel que están circundantes al raspón tienen que empezar a dividirse, ¿verdad? Entonces, lo que hacen es literal partirse en dos para a partir de una formar dos células y empezar a poblar o a repoblar ese raspón otra vez de células de la piel. Entonces, ella tiene que dividirse así, ¿cierto? Tiene que dividirse en dos. Pero antes de dividirse, ella tiene que asegurarse que cada una de las células que se formaron a partir de ella tenga 46 cromosomas también. Y la única forma es que si yo tengo una célula que tiene 46 cromosomas, yo la divido a la mitad, cada una de las células, ¿verdad?, que nacieron de esta, va a tener 23 y 23. Y a mí esto no me sirve, porque las células de la piel no pueden tener 23 cromosomas, solo pueden tener 46. Entonces ella antes de dividirse tiene que duplicar su ADN. ¿Qué quiere decir? Que de 46 tiene que pasar a 92, porque 46 más 46 son 92. Entonces en el momento en que ella se divida, esta parte izquierda va a recibir 46 cromosomas y esta parte derecha va a recibir 46. En cambio, si ella no hubiera duplicado su ADN, si yo divido estos 46, esta tiene 23, esta parte, y esta parte tiene 23. Entonces, antes de pensar en dividirse, tiene que duplicar su ADN. Si quiere alguna vez dividirse, tiene que duplicar su ADN y tener 92. Entonces, si normalmente nosotros teníamos aquí un cromosoma 1 de mamá original, ¿verdad? Que fue el que me pasó. Y tenía otro cromosoma 1 de papá original. Cuando duplica su ADN, va a tener, además de estos dos, uno aquí, que sería un cromosoma 1 de mamá copia, porque copiamos este, pero también copiamos el de papá. Entonces tenemos un cromosoma 1 de papá copia. Entonces al final vamos a tener 4 cromosomas 1, porque al inicio teníamos 2, uno de mamá y uno de papá, pero los duplicamos. Entonces tengo uno de mamá original más el de mamá que copié, y uno de papá original más el de papá que copié. Entonces al final tengo 4 cromosomas 1. ¿Para qué? Para que cuando la célula se divida, si yo divido esto a la mitad, al final de este lado me va a quedar 1, 2, y de este lado me va a quedar 1, 2. O sea, aquí me quedan 2 cromosomas 1 y aquí me quedan otros 2 cromosomas 2, que es lo que normalmente tienen las células. Las células tienen 2 cromosomas de cada ejemplar, no 4. Pero para eso necesito duplicarlo, para que cuando lo divida, cada una de las células quede con la cantidad de cromosomas que debe tener, que son 46. Entonces, esa fase de síntesis, esta de aquí, ¿qué es lo que hace la célula? Duplicar su ADN. ¿Para qué? Para prepararse si en algún momento se quiere dividir. Entonces entra a la fase de síntesis. Si ella todavía no se quiere dividir, entonces ella sigue solo en fase G1, creciendo, diferenciándose y ya. Si esa célula en algún momento quiere dividirse, entonces primero tiene que pasar por la fase de síntesis. Ya duplicó el cromosoma, ya duplicó los cromosomas y ahora vamos a pasar a la subfase G2. Entonces, en la subfase G2 dice que hay crecimiento y preparación para la división celular. Entonces, cuando la célula ya quiere entrar en división, primero va a pasar por la subfase G2. En la subfase G2 yo siempre les doy el ejemplo de que es como cuando ustedes están un 24 de diciembre, bueno, no sé si celebran Navidad 24 o 25, en mi caso se celebra el 24. Y siempre en la tarde, qué sé yo, no sé, digamos que la cena la hacen a las 7, 8 de la noche. Y siempre, siempre, siempre alguien se le olvida algo. Entonces ya verán a las 3, 4 de la tarde los supermercados llenos, porque la gente va a ir a comprar el postre, o porque se les olvidaron las servilletas, o se les olvidó,
no sé, tomates o lo que sea. Entonces, o que se les olvidó un regalo. Entonces tienen que ir a hacer compras de último minuto, ¿sí? Eso es básicamente lo que hace la célula en G2, los arreglos de último minuto. Entonces, por ejemplo, la célula dice, bueno, es que ya me quiero dividir, pero todavía tengo muy poquitas mitocondrias. Entonces, si me divido ya, le voy a dar muy poquitas mitocondrias a una célula y a otra le voy a dar muchas y así. Entonces, ella afina detalles, dice, bueno, o necesito más mitocondrias, entonces voy a formar más mitocondrias. O dice, no tengo suficientes ribosomas, entonces voy a formar más ribosomas. O no tengo suficientes filamentos intermedios del citoesqueleto, voy a formar lo que me falta, ¿sí? Es como afinar detalles para ya estar lista para dividirse. Entonces, en G1 empieza a crecer, decide qué quiere ser y empieza a diferenciarse de acuerdo con lo que decidió ser. En fase S duplica su material genético, o sea, pasa de 46 cromosomas a tener 92. Y en fase G2 afina detalles, o sea, busca lo que le hace falta. Ya cuando pasó estas tres fases, estas grandes subfases de la interfase, ya se puede meter a la segunda fase del ciclo celular, que es la reproducción o la división. Entonces pasa a la fase celeste. La fase celeste, que nosotros vamos a ver aquí, se llama división mitótica o mitosis, que es lo que nosotros conocemos desde la escuela y el colegio, la mitosis o división mitótica. Entonces, resulta que nosotros podemos definir división mitótica como esto. Es el mecanismo de reproducción asexual. ¿Por qué es una reproducción asexual? Porque la célula lo único que hace es partirse en dos. Ella no necesita, por ejemplo, que la fecunden para reproducirse. No, ella nada más decide que se va a partir en dos y por eso es una reproducción asexual, porque no necesita de una fecundación. Entonces dice reproducción asexual de las células eucariontes. Entonces el mayor ejemplo, cuando nosotros nos raspamos, necesitamos hacer reproducción asexual de las células de la piel para poder cicatrizar ese raspón. Entonces dice, gracias a la división mitótica, un organismo puede mantener sus tejidos, muchos de los cuales necesitan reemplazos, como la piel necesita reemplazos. Si se hace un daño en algún órgano interno, probablemente las células de ese órgano van a tomar partida, ¿verdad? Y van a tratar de sanar. Hay algunas que no lo pueden hacer, hay daños irreversibles, pero la mayoría se puede hacer a través de división mitótica. Entonces resulta que nosotros a la división mitótica también le llamamos mitosis, pero el término mitosis realmente lo que significa es división del núcleo, exclusivamente del núcleo. Pero para efectos del curso, división mitótica y mitosis para nosotros va a ser lo mismo, es división asexual de las células eucariotas de nuestro cuerpo. Y la citocinesis es un término para decir división del citoplasma. Entonces, una división mitótica incluye división del núcleo y división del citoplasma, porque se divide toda la célula, ¿verdad? No solo se divide el núcleo. Entonces, podemos decir que la división mitótica está compuesta por mitosis y por citocinesis. Ahora vamos a empezar a aprendernos las subfases de la división celular. Así como nos aprendimos que la interfase tenía tres subfases, G1, S y G2, nos vamos a aprender que la división mitótica o la mitosis tiene 4 subfases. Y para aprendérselas, yo siempre les pongo aquí una mnemotecnia, porque tienen que aprendérselas en este orden: profase, metafase, anafase y telofase. Porque la profase es la fase 1, la metafase es la 2, la anafase es la 3 y la telofase es la 4. Nunca cambian de orden, siempre es así. Entonces, para aprenderse el orden, yo siempre utilizaba esta mnemotecnia, que sería: prometo, Ana, telefonearte. Entonces, pro de profase, meto de metafase, Ana de anafase y telo de telofase. Entonces era como mi manera de aprendérmelo o aprenderme el nombre de el orden, digamos, de cada subfase. Entonces, si les sirve, ahí se las pongo para que si a alguno le sirve aprendérsela de esa manera, entonces pues se la aprende así. Entonces primero vamos a ver qué pasa en la profase, que es la primera, ¿verdad? Entonces, en la profase, lo primero que nosotros tenemos que saber es que nuestras células, cuando no se quieren dividir, digamos, cuando solo están existiendo, ¿verdad? En el núcleo, los cromosomas, el ADN, las moléculas de ADN, no están guardadas en forma de cromosomas, o sea, no están en su forma más compacta.
sino que están guardadas en forma de cromatina. Entonces, si nos devolvemos aquí, ¿verdad? A esta diapositiva, los cromosomas no están así en el núcleo, cuando no se va a dividir, sino que están así más relajados en cualquiera de estas conformaciones, el collar de perlas, un poquito más estrecho, cualquiera de estas 4, ¿verdad? Puede estar así. Entonces, si ustedes ven en esta imagen, esta de aquí que yo estoy señalando, este de aquí, ven que lo que está en amarillo y en morado son los cromosomas. Pero los cromosomas acá están en cromatina. Ven que no tienen forma de cromosomas como aquí a la derecha, sino que están en forma de cromatina. Esto es lo normal en el cuerpo humano. Cuando la célula no se está dividiendo, los cromosomas, el ADN en el núcleo no está en forma de cromosomas, sino que está en forma de cromatina, ¿sí? Entonces, el primer paso de la profase es que estos ADNs de cromatina se condensen tanto que se formen cromosomas. Entonces, esa es la primera parte. Los cromosomas duplicados se condensan, o sea, se vuelven cromosomas. Bueno, sí, el ADN se vuelve cromosoma. Eso es lo primero. Lo segundo que tienen que saber es que vean que aquí hay como 2 soles. ¿Lo ven? Estos parecen soles como rosados. Bueno, cada uno de estos soles se llaman centriolos. Y los centriolos son una estructura proteica que luego vamos a saber para qué sirve. Nuestras células en el cuerpo, cada célula de nuestro cuerpo tiene un solo centriolo, o sea, tiene un solo sol. Pero cuando en la interfase, específicamente en la subfase S, se duplicaron los cromosomas, ¿se acuerdan? Que tenemos 46 y se duplicaron a 92, también se duplica el sol, o sea, también se duplica el centriolo. Entonces, la célula, por eso es que aquí aparece con 2 soles o con 2 centriolos, porque en esa fase S se duplicaron también los centriolos. Pero normalmente una célula, si no se ha duplicado, solo va a tener un centriolo, ¿sí? Pero aquí ya se duplicaron, entonces para que sepan por qué es que aparecen 2 soles. Bueno, entonces ya sabemos que en la profase se condensa la cromatina y se vuelven cromosomas, ¿verdad? Y dice que la segunda fase o la segunda parte es que se forman los microtúbulos de luz. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, vean que aquí el núcleo, que es esta línea morada como discontinua, es la membrana del núcleo celular. Recordemos que los cromosomas o el ADN está guardado en el núcleo. Y yo les dije que el ADN nunca puede salir, porque recuerden que el núcleo está formado por su propia membrana, que es la membrana nuclear, y de ahí no sale el ADN. Para poder reproducirse, la célula necesita romper el núcleo y que ese rompimiento permita que los cromosomas salgan al al citoplasma de la célula. Entonces, una de las cosas que pasa en la profase es que el núcleo se rompe, ¿ven? Por eso es que está como, tiene aquí como pedacitos rotos, ¿ok? Entonces, eso produce que los cromosomas salgan y por eso es que ya aquí en esta célula de la derecha ya no se ve el núcleo y nada más se ven los cromosomas nadando dentro de la célula. Entonces, una vez que se rompió el núcleo, los cromosomas salen, ¿verdad? Y ahí están nadando, pero los cromosomas no pueden nadar por donde les dé la gana, sino que resulta que si ustedes se acuerdan, el citoesqueleto, que era el que le daba forma y sostén a la célula, ¿verdad? Estaba formado por 3 tipos de tubos. Los filamentos intermedios, los microfilamentos y los microtúbulos. Entonces, en este caso, en la profase, la célula agarra los tubos del citoesqueleto que se llaman microtúbulos y forma estos mecates rosados que se ven aquí. ¿Los ven? Y parecen lianas. ¿Ven? Estos mecates rosados están formados por microtúbulos del citoesqueleto. ¿Y por qué se forman estos microtúbulos? Porque se necesita que los cromosomas no anden nadando por donde les dé la gana, sino que lo que hacemos es agarrar un par de cromosomas y pegarlos a uno de los mecates. ¿Ven? Digamos, este par amarillo está pegado a estos microtúbulos, este morado a estos microtúbulos, este otro morado a estos y estos amarillos a esta como liana, digamos. Entonces, todos estos mecates rosados formados por microtúbulos se llaman uso mitótico. El uso, así, H-U-S-O, el uso mitótico es esto, los microtúbulos que forman esos mecates.
Y vean para qué sirven los soles. ¿Se acuerdan que aquí estaban los soles que se llamaban centriolos? Bueno, cada uno de estos soles viaja a un polo de la célula. Vean que uno se fue para este polo y el otro se fue para este polo. ¿Y de qué sirven? Sirven para que los microtúbulos se enganchen a este sol. ¿Los ven? Sirven para que los microtúbulos se puedan sostener de esta manera. Entonces, un microtúbulo se engancha en el sol de arriba y se engancha en el sol de abajo y hacen como si fuera un cable de tender ropa, por así decirlo. Entonces, para eso sirven los centriolos, para formar el uso mitótico. Ahora, vean que estos cromosomas, cada uno de este par, se une a un microtúbulo. Entonces, por eso es que dice que los microtúbulos del uso se unen a los cromosomas. ¿Por qué? Porque vean aquí donde se anclaron. ¿Y por qué se anclan? ¿Se acuerdan que el punto central aquí entre un cromosoma y otro se llamaba centrómero, que era el punto donde se unían los dos cromosomas? Y que además habían como unas gomas celestes a cada lado de los cromosomas que se llamaban cinetocoros. Y los cinetocoros son unas proteínas que lo que hacen es enganchar estos cromosomas a los microtúbulos, o sea, a la liana. Entonces, la única manera de engancharlos es como si fueran prensas de ropa, como si la ropa fueran los cromosomas y lo rosado fuera el cable de tender la ropa. Entonces, el cinetocoro de cada lado de los cromosomas es como una prensa que une el cromosoma con el microtúbulo. Básicamente es así como funciona. Entonces, si yo les digo, ¿qué pasa en la profase? Bueno, en la profase lo que pasa es que el ADN deja de ser cromatina y pasa a ser cromosomas. El núcleo se desprende, o sea, se rompe. Los cromosomas salen, se forma el uso mitótico, que son estos lianos, ¿verdad? Y los cromosomas ya condensados se pegan a los microtúbulos. Eso es lo que pasa en la profase. Ahora vamos a ver qué pasa en la segunda, que es la metafase. Recuerden, prometo, entonces sigue metafase. La metafase es muy sencilla, porque lo único que pasa es que estos cinetocoros, ¿se acuerdan que aquí, voy a copiar la imagen para que la vean mejor acá? Esta imagen que ven aquí, acuérdense que de este lado había un cinetocoro y de este lado había un cinetocoro, ¿verdad? Entonces recuerden que este cromosoma que está aquí es el cromosoma 1 de mamá original, ¿verdad? Y este que está aquí abajo es el cromosoma 1 de papá original. Y estos que están aquí, por ejemplo, este que está aquí, podría ser el cromosoma 1 de mamá, pero el copia. Y este podría ser el cromosoma 1 de papá copia, ¿cierto? Entonces, lo que pasa en la metafase es que los cinetocoros, que eran esas bolitas celestes o esas gomas celestes que estaban a cada lado de los cromosomas, van a mover los cromosomas de tal manera que todos se alineen en el ecuador. Ven que este par de cromosomas se alineó aquí, este aquí abajo, este aquí arriba, pero todos están en el centro de la célula. ¿Los ven? Entonces, eso es lo que pasa en la metafase. Dice, los microtúbulos se alargan o se acortan hasta que todos los cromosomas se alineen a lo largo del ecuador de la célula, o sea, en el centro de la célula, con cada cinetocoro orientado hacia uno de los polos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una goma está de este lado, otra goma está de este lado. Y así sucesivamente con todos los cromosomas. Entonces, la metafase es muy fácil porque lo único que tiene que decir es los cromosomas se alinean en el centro de la célula o en el ecuador de la célula. Luego seguimos con la anafase. Entonces, la anafase es cuando esos cromosomas, ¿se acuerdan que el 1 de mamá estaba pegado con el 1 de papá? Se van a separar. ¿Qué quiere decir? Que vean que un pedacito se fue para arriba, un cromosoma se fue para arriba y el otro se fue para abajo. Entonces, en la anafase, los cromosomas homólogos, que también se pueden llamar cromátidas hermanas, no es lo mismo, pero para efectos del curso, cromosomas homólogos, que eran las parejas, es lo mismo que decir cromátidas hermanas. Entonces, los cromosomas homólogos o las cromátidas hermanas se separan y cada una se va a un polo
de la célula. ¿Y cómo pasa esto? Bueno, veamos esto. Voy a copiar este de aquí. Voy a poner este aquí, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí a este lado para que se vea mejor. Entonces, ¿se acuerdan que en la metafase tenemos todos en el centro de la célula? Tenemos el 1 original de mamá, el 1 original de papá, el 1 copia de mamá y el 1 copia de papá. Entonces, si yo hago esto y paso esta línea aquí, ¿verdad? Voy a ponerlo en negro. Si paso esta línea aquí, al final lo que va a pasar es esto, que se dividen. Entonces, este que era el cromosoma 1 de mamá original, se va a separar de este, que era el cromosoma 1 de papá original, ¿verdad? Y este, que era el cromosoma 1 de mamá copia, se va a separar de este, que era el cromosoma 1 de papá copia. Pero al final, si yo los divido, me quedan 2 unos aquí y 2 número 1 aquí. Entonces al final me queda lo que tiene que quedar en cada célula. ¿Por qué? Porque recuerden que en cada célula tiene que quedar un par, o sea, 2 ejemplares del mismo cromosoma. Aquí quedaron 2 unos y aquí abajo también quedaron 2 unos. Ahora, no importa si arriba quedaron 2 de mamá y abajo 2 de papá, o arriba quedó el original de mamá con el copia de papá. Eso no importa, porque eso define la diversidad genética que nosotros tenemos. Lo único que importa es que en cada una de las células hijas haya 2 ejemplares del mismo cromosoma. No importa el origen, no importa si los 2 fueron de papá, no importa si los 2 fueron de mamá o mezclados. O si uno era copia y el otro era original, eso no importa. Lo importante es que queden la misma cantidad. ¿Ok? Entonces en la anafase lo que pasa es eso, que los cromosomas homólogos se separan y cada uno se va a un polo de la célula, o sea, a un lado de la célula, uno para arriba y otro para abajo. ¿Y cómo se van? Porque recuerden que aquí tienen una goma pegada, que era el cinetocoro. Entonces el cinetocoro jala uno hacia arriba y el otro cinetocoro jala el otro hacia abajo. Por eso es que se separan. Y por último está la telofase. La telofase, que es la última fase, es cuando ya las células se dividen por completo. Entonces ven que ya aquí la célula se como una cintura hasta que se divide en 2 células. Y aquí ya los microtúbulos se desensamblan, o sea, porque ya el uso no se necesita. Entonces los microtúbulos se separan, desaparecen, empieza a aparecer de nuevo el núcleo. Ven que ya aquí empieza a aparecer la envoltura celular nuevamente. Entonces ya los cromosomas 46 arriba, que quedaron en la célula de arriba, se guardan aquí en forma de cromatina. Y 46 aquí abajo se guardan en forma de cromatina. Ven que ya no tienen forma de cromosoma, sino como de, esto parece como un tumulto parecen como cordones. Bueno, esta es la cromatina. Y dice que los cromosomas se vuelven a su estado extendido, que era la cromatina. Y se da la citocinesis, que era citocinesis, la separación del citoplasma, para que un pedacito de citoplasma quede en una célula y el otro en la otra. Y vean que cada célula queda un sol. Por eso es que los soles se duplican también, porque uno tiene que quedar en una célula y el otro en otra. Entonces, ¿qué pasa en la telofase? Las células, ya hay 2 células hijas, se separó todo, se volvió a formar los núcleos en cada célula, los cromosomas volvieron a ser cromatina y listo. Eso es todo lo que tienen que saber. Entonces, todavía nos falta parte de la clase, pero vamos a llegar hasta acá. Quedamos en telofase. Creo que la otra semana, si no me equivoco, no hay quiz, pero ya me fijo. Denme un segundo para fijarme. Vamos a ver aquí. Vamos a ir a archivos y ya les digo. Nada más para estar seguros de que no hay. Vamos a ver, la otra semana ya empezaríamos a ver el sistema cardiovascular y el miembro superior, pero primero tenemos que terminar, ¿verdad? La clase de hoy. Entonces dice que la otra semana no tenemos quiz. Profe, yo tengo que el 17, sería el próximo quiz. Sí, el próximo quiz es el 17, ajá. El próximo quiz es el 17, o sea, de hoy en 15. Antes del examen, que sería la semana 6. Entonces, listo, creo que ya. La otra semana seguimos con esto y empezamos el sistema cardiovascular.
Y si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, ya se pueden desconectar y nos veríamos el próximo sábado. Chao. Gracias.